Buenas tardes, jóvenes y señoritas, éxitos en lo que vamos de nuestro fin de semana. Vamos a tener a bien nuestra clase número 4 del curso de contabilidad gubernamental. Quiero que por favor nos ubiquemos en específicamente nuestra clase número 4. Esta clase solo va a ser una breve explicación de lo relativo a las fórmulas para la práctica presupuestaria. Estamos a punto, chicos, de iniciar, de tener ya o de empezar lo práctico del curso. Vamos a iniciar primero con la práctica presupuestaria. Después vamos a ir con ya la nomenclatura gubernamental y luego ya por último los inventarios. Entonces, para el efecto, necesito que pongan mucha atención. Tenemos 21 fórmulas que en su guía se encuentran identificadas. Son estas pequeñas fórmulas que yo ya les di. Y vamos a darnos cuenta que en la primera parte tenemos el nombre de la cuenta. Nos dice que es, la número 1 nos habla que es el ingreso de capital. ¿Cómo sale o cómo encontramos el ingreso de capital? Dice que es el ingreso total menos los ingresos corrientes. Entonces, acá vamos a encontrar que el ingreso total menos los ingresos corrientes nos van a dar el ingreso de capital. Lo mismo sucede con el número 2. ¿Cómo vamos a determinar los ingresos tributarios? Muy bien. Ingresos directos más ingresos indirectos. El resultado de esas dos cuentas, la suma de esas dos cuentas, nos va a dar los ingresos tributarios. La número 3 habla del ahorro en cuenta corriente. ¿Cómo vamos a determinarlo? Vamos a la cuenta ingresos corrientes menos ingresos de funcionamiento. Ahí esa resta nos va a dar el ahorro en cuenta corriente. Vamos a ver el número 4 que nos habla de los gastos o gasto causado. Entre paréntesis vamos a encontrar también que es el total de gastos. La cuenta se puede llamar gasto causado o se puede llamar total de gastos. Y vamos a determinar esa cuenta utilizando los gastos de funcionamiento más los gastos de capital. La suma de esas dos cuentas nos va a dar los gastos totales o el gasto causado. El número 5 nos habla del ejercicio vigente. Acá esta cuenta va a salir restando el gasto causado menos la creación de la deuda flotante. Entonces ya son cantidades que uno les va a ir dando a ustedes y ustedes van a ir identificándolas. El número 6 nos habla del gasto pagado y dice que el gasto pagado va a ser la suma del ejercicio vigente más el ejercicio anterior. El número 7 nos habla del déficit de ingresos corrientes y capital. ¿Cómo vamos a determinar esta cantidad o cómo vamos a extraer esta cifra? Nos vamos a ir al total de ingresos menos los gastos pagados o el total de gastos. Así de sencillo. La cuenta número 8 es el crédito neto total. ¿Cómo vamos a identificar esta cuenta? Pues simple y sencillamente es la suma del crédito neto, crédito interno, más el crédito externo. Porque lo que estamos buscando es el crédito neto total. Entonces sumamos el crédito interno más el crédito externo y ahí automáticamente nos sale la cifra. El número 9 es variación del saldo de caja crédito. Aquí vamos a sumar el déficit de ingresos corrientes y de capital más el ingreso o el neto total. La número 10 es la variación de la deuda flotante. ¿Cómo vamos a encontrar la variación o cuál va a ser la cifra de la variación? En este caso va a ser ejercicios anteriores menos creación de la deuda flotante. Así, es una resta la que vamos a realizar. La número 11 nos habla de la creación de la deuda flotante. Y aquí también vamos a hacer una resta, porque vamos a buscar el gasto causado menos la creación de la deuda. Entonces, esta cifra es la que nos va a determinar cuál es la creación de la deuda flotante.
La número 12 nos habla del total de ingresos. ¿Cómo vamos a determinar esa cifra o esa cantidad del total de ingresos? Pues vamos a hacer una suma de los ingresos corrientes más los ingresos de capital. Mucho ojo, chicos. Las fórmulas son claras en lo que usted tiene que hacer o en lo que usted va a identificar. El número 13 nos habla de los ingresos corrientes o el total de los intereses. ¿Cómo vamos a determinar esta cuenta? Pues sencillamente vamos a realizar una suma de los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Y así de sencillo nos va a salir la cuenta. La número 14 nos habla de la negociación de la deuda pública. Aquí vamos a realizar una suma. Vamos a sumar la negociación de la deuda pública interna más la negociación de la deuda pública externa. Esto es una suma para que nos salga la cifra. Mucho ojo. La número 15 nos habla de la amortización de la deuda pública. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo vamos a determinar la amortización? Aquí es otra suma también. Es la amortización de la deuda pública interna más la amortización de la deuda pública externa. Suma. Recuérdese que vamos a determinar la amortización, entonces es una suma. La número 16 nos habla del endeudamiento total neto o el endeudamiento neto total. Así lo vamos a encontrar en algunas situaciones. Entonces, acá va a ser también una suma para poder encontrar la cifra. Vamos a hacer la negociación de la deuda pública interna más la amortización de la deuda pública externa. Mucho ojo. Negociación de la deuda pública interna más la amortización de la deuda pública externa. En la número 16 vamos a encontrar el endeudamiento neto total o total neto, que acá vamos a hacer la negociación de la deuda pública más la amortización de la deuda pública. Vamos a ver que aquí, si se dan cuenta, primero vamos a ver la negociación de la deuda pública y luego la amortización. Vamos a hacer una suma para que nos salga esta cantidad. La número 17 nos habla del déficit presupuestal. Y acá, para que esta cifra nos salga, va a ser una resta del total de los ingresos o el total de ingresos menos el total de gastos. Así de sencillo, esa resta de esas dos cantidades nos va a dar automáticamente el monto. El número 18 es el superávit o déficit financiero. ¿Cómo vamos a determinar esta cantidad? Nos va a salir esta cantidad. Pues dice que el déficit presupuestal lo vamos a sumar con el endeudamiento neto total. Y automáticamente la suma de esas dos cantidades nos va a dar el superávit o el déficit financiero. La número 9 nos habla del endeudamiento neto interno. Entonces, el endeudamiento neto interno lo vamos a encontrar restando la negociación de la deuda pública interna menos la amortización de la deuda pública interna. En la número 19 lo que estamos buscando es el endeudamiento neto. Entonces vamos a buscar la amortización de la deuda pública interna menos la amortización de la deuda pública interna. Y a esa resta nos va a dar esa cantidad. La número 20 nos habla del endeudamiento neto externo. Y darse en cuenta, aquí también es una resta, pero vamos a hablar de la negociación de la deuda pública externa menos la amortización de la deuda pública externa. Todo va a ser una suma, una resta para que nos salga cierta cantidad. Una suma, una resta para que nos salga cierta cantidad. Y la número 21 que nos habla de la deuda flotante. La deuda flotante es un poco difícil que la podamos trabajar porque pues es una deuda flotante muy alta. Es muy extraño que la vayamos a hacer. Pero esta es la diferencia. Es la diferencia en el momento de efectuar el pago entre los dólares y los quetzales. Entonces la deuda flotante es muy difícil que la vayamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar específicamente más las 20 fórmulas que ya les expliqué. Mucho ojo, jóvenes, aquí quiero que pongan mucha atención porque ya venimos a la práctica. La clase número 5 es una clase virtual en la que vamos a iniciar ya a trabajar
la práctica presupuestal. Entonces necesito que ustedes se pongan pilas, que estén ahí presentes para que yo pueda ir sacando cantidad por cantidad, para que ustedes vayan viendo cómo sale. La práctica presupuestal, el objetivo es que ustedes desarrollen las fórmulas. La próxima semana que tengamos nuestra clase virtual, vamos a darnos cuenta que es desarrollar nuestra práctica presupuestal. La práctica presupuestal, jóvenes, la clase número 5 nos va a llevar por lo menos unos 2 o 3 fines de semana para que podamos entenderla. Recuérdese que si usted tiene dudas, usted va a tener el chance de poder preguntarme. De tarea para esta semana, lo único que les corresponde, jóvenes, es en una hoja de 120 gramos pasar estas fórmulas un poco más grandes para que ustedes las puedan determinar, ustedes las puedan encontrar. Estas fórmulas las tenemos que pasar en una hojita tamaño de 120 gramos, ya sea de forma horizontal o de forma vertical, como ustedes quieran, para poder dar inicio a sus ejercicios. La próxima semana que tengamos nuestra clase virtual, usted solo va a tener su tablita con las fórmulas, su calculadora y su respectivo cuaderno para poder trabajar. Yo los veo la próxima semana, solo necesito que me envíen la tarea, pues básicamente es que ustedes elaboren su tabla de fórmulas. Entonces me mandan la foto de su tabla de fórmulas y eso ya les cuenta como su tarea. Yo los veo la próxima semana, recuérdense que las tareas me las deben de enviar los días viernes antes de las 10 de la noche o los días sábados en el horario del curso. Yo les deseo éxitos y feliz tarde. Nos vemos.